Mi nombre es Viviana Castaño, soy residente de pediatría de tercer año en la Universidad de Caldas. Vamos a hablar respecto al manejo ambulatorio del síndrome nefrótico, haciendo énfasis en algunos aspectos que como médicos generales o como pediatras no podemos olvidar al enfrentarnos al seguimiento de pacientes con este síndrome. Dentro de los objetivos planteados, entonces tenemos como primera instancia recordar algunas definiciones importantes para poder realizar el enfoque de los pacientes con síndrome nefrótico. Posteriormente vamos a hacer especial énfasis en el manejo, cuáles son los esquemas de recaída y los esquemas de primer episodio. Como médicos debemos además poder identificar una recaída y cuando el paciente está en remisión. Por último, queremos hacer énfasis en el manejo integral de este paciente interdisciplinario y algunas apreciaciones respecto a la inmunización. Por último, conocer entonces cuándo debemos recurrir al especialista nefrólogo pediatra. ¿Qué es síndrome nefrótico? Tenemos entonces que síndrome nefrótico es una glomerulopatía primaria donde la afección está ubicada a nivel del podocito, es decir, es una podocitopatía, la cual se caracteriza por múltiples cosas, dentro de las cuales las dos iniciales que vemos allí en la diapositiva, proteinuria e hipoalbuminemia, son fundamentales para el diagnóstico. Hablamos de proteinuria cuando tenemos mayor a 40 miligramos metro cuadrado hora de proteínas en una relación de proteínas de 24 horas o mayor de 2 en la relación proteinuria-creatinuria. Hipoalbuminemia por debajo de 2.5, pero existen un rango óptimo que no debemos olvidar, que es mayor a 3.5. Por lo cual, si tenemos un paciente con los otros criterios, pero la albumina, por ejemplo, está en 2.9, en 3 o 3.1, no podemos descartar que tenga esta patología. Por último, tenemos el edema, que si bien es cierto, no es un criterio que debe estar siempre, pero pues es el primer motivo de consulta de los pacientes. Y la hiperlipidemia, que se puede presentar en muchos de los pacientes, no es un criterio tampoco para el diagnóstico, pero reitero, se puede presentar. Esta imagen para recordarles entonces que cuando hablamos de síndrome nefrótico estamos ante una alteración del podocito específicamente dentro de todas las estructuras que se encuentran a nivel glomerular. Dentro de la clasificación es importante saber que cuando hablamos de síndrome nefrótico estamos hablando de un amplio rango de patologías, dentro de las cuales lo primero que hay que descartar es que sea un síndrome nefrótico secundario, que puede ser infecciosas, autoinmunes, neoplásicas o incluso por medicamentos. Una vez descartado estas causas secundarias, podemos hablar de un síndrome nefrótico primario. Y dentro del síndrome nefrótico primario tenemos entonces que el idiopático, el más común que vemos clínicamente en los pacientes, es la enfermedad de cambios mínimos. Entonces en esta exposición nos vamos a centrar en la enfermedad de cambios mínimos. ¿Y por qué nos vamos a centrar en la enfermedad de cambios mínimos? En 1976 se realizó un estudio donde se tomaron 521 niños que tenían un síndrome nefrótico primario. De estos pacientes, a los cuales a todos se les realizó biopsia, se quería ver qué cambios tenían en el glomérulo y la mayoría de ellos no tenían cambios significativos. A esto se denominó enfermedad de cambios mínimos. Pero además clínicamente tenían algo muy importante y es que estaban en un rango de edad mayor de 1 año, menor de 6 años, no presentaban hipertensión, no presentaban hematuria ni alteraciones del complemento, con una función renal normal, por lo cual los pacientes que clínicamente cumplen con estas características, aunque la edad se ha cambiado a través del tiempo con un rango un poco más amplio entre el año y los 10 años de edad, pero los pacientes que en general podemos decir que estamos ante una enfermedad de cambios mínimos. ¿Y eso qué importancia clínica tiene? En la gráfica podemos ver que de todos los 521 pacientes a quienes se les realizaron biopsia, la mayoría, hasta el 80%, tenían enfermedad de cambios mínimos que correspondía a la clínica antes ya descrita.
por lo cual un paciente con esta clínica podemos iniciar un tratamiento con esteroides y hasta el 80% para responder de una forma adecuada se va a tratar una enfermedad de cambios mínimos. Con lo cual, de cada 100 pacientes nos vamos a ahorrar 80 biopsias que son innecesarias porque ya vamos a conocer un poco respecto a la historia natural de esta patología. Y si bien es cierto que en realidad al hablar de enfermedad de cambios mínimos estamos hablando de una alteración a nivel microscópica donde se evidencian que los podocitos tienen una especie de desprendimiento de la membrana basal, se ha también utilizado este término para una agrupación con pacientes, como les decía, pacientes que están en un rango de edad entre 1 y 10 años, pacientes que además no tienen alteración en la función renal, no tienen hematuria, no tienen hipertensión arterial. Podemos decir entonces que están dentro del grupo de pacientes con enfermedad de cambios mínimos, al ser la posibilidad en un 80% de los pacientes que presentan síndrome nefrótico idiopático. Esta gráfica, para mostrarles específicamente el comportamiento con la edad, vemos, como he venido reiterando durante toda la exposición, que tiene su pico máximo entre mayores de 1 año y 10 años, donde es pues como la edad de principal presentación de esta patología. Dentro de algunos datos importantes a nivel epidemiológico, tenemos una incidencia de 1 a 7 casos por 100.000 habitantes, una prevalencia de aproximadamente 10 a 50 casos por 100.000 niños, un predominio masculino, pero esto solamente en la edad preescolar y escolar. En los niños menores de 1 año y mayores de 10 años esta relación se pierde. Y por último, y muy importante, es que más del 90% responden a la terapia con esteroides. Dentro de la historia natural de la patología es importante conocer que la respuesta al tratamiento es completamente diferente y su comportamiento a la de los adultos. Los niños en general, la mayoría van a responder en las primeras 2 semanas de tratamiento. Pueden extenderse hasta 4 semanas e incluso hasta 8 semanas para poder hablar de que existe una resistencia a los esteroides. Es muy importante en la historia natural conocer entonces que el 60% de los pacientes van a recaer y de ese 60%, el 60% de los pacientes van a ser recaedores frecuentes, que esta recaída la va a desencadenar principalmente las infecciones, muchas veces pues y la mayoría de estas de tipo viral, por lo cual hay que adelantarnos y explicarle a los padres el riesgo de recaída después de una infección. ¿Cuál es entonces el objetivo del manejo médico? Primero, disminuir las recaídas. Queremos que ese niño tenga los menores ciclos de esteroides posibles, por lo cual queremos prolongar el periodo de remisión y también debemos estar muy atentos a las reacciones adversas de los tratamientos. Vamos entonces a mencionar algunas definiciones fundamentales para poder entender el resto de la presentación. Dentro de las definiciones las agrupamos entonces, primero, de acuerdo a la respuesta de los pacientes a los esteroides, fundamental conocer remisión, recaída y dentro de recaída, recaídas frecuentes. Definimos un paciente como córtico sensible cuando hay una respuesta clínica y paraclínica a un tratamiento con una dosis adecuada, 60 miligramos metro cuadrado día, en las primeras 4 a 6 semanas posterior al tratamiento. Córtico resistente cuando no se evidencia esta respuesta en las 4 o 6 semanas y en las guías CADIGO, que son las guías internacionales, las que en realidad vamos a utilizar cuando no existe esta respuesta después de 8 semanas de tratamiento, dependiente cuando el paciente recae al iniciar la disminución de la dosis de prednisolona días alternos 2 o más veces, o recaída 2 semanas después de la supresión, culminación completa del tratamiento. Remisión es entonces clínicamente la resolución del edema, paraclínicamente la normalización de la albúmina con una reducción
o con una mejoría de la proteinuria. Hablamos de remisión parcial cuando se normaliza la albúmina, pero aún seguimos teniendo proteinuria, aunque en rango no nefrótico. Y remisión completa cuando además de que existe una mejoría clínica, una normalización de la albúmina, hay desaparición de la proteinuria, lo cual nos habla de menor de 4 miligramos metro cuadrado por hora o una tirilla negativa. Clínicamente por aparición del edema y a través de paraclínicos, la proteinuria es la que me marca la recaída. Cuando existe una tira reactiva positiva, en el sentido estricto de la definición son 3 cruces por 3 días, sin embargo en un parcial de orina inicial nos puede hacer sospechar la recaída o cuando encontramos una proteinuria masiva. Hablamos de recaídas frecuentes cuando existen las recaídas. La vimos clínica o paraclínicamente a través de la tirilla reactiva, mayor o igual a 2 recaídas en 6 meses o más de 4 recaídas en 12 meses. Que no podemos olvidar en la consulta pediátrica. Entonces vamos a resumirlo, aunque hay muchas cosas importantes y es un tema muy extenso, queremos dejar 7 ideas. Lo primero es entonces conocer cómo vamos a realizar el manejo controlador, qué medicamento, a qué dosis, en qué tiempo, qué administración y cómo vamos a realizar el descenso. Todo eso nos va a garantizar una disminución en las recaídas del paciente y por ende una mejor calidad de vida. El pilar del tratamiento entonces son los esteroides. Algunos aspectos para puntualizar antes de dar la recomendación como tal final para la administración es que es diferente primer episodio a recaída. Y dentro de este hay 2 ciclos importantes, uno el inicial y el otro de mantenimiento. Se han realizado múltiples estudios que han mostrado que una administración mayor de 3 meses, es decir, de 6 semanas, no es beneficioso para el paciente. Nos va a producir mayores efectos adversos sin ningún beneficio en la historia natural de la enfermedad. Pero un tratamiento menor de 6 semanas nos va a producir mayor recaídas. Porque en una sola dosis en el día la prednisolona, para poder seguir fisiológicamente el ciclo circadiano del cortisol, vemos que tiene un pico máximo a las 6, 8 de la mañana y un segundo pico, pero no tan intenso, a las 4 o 6 de la tarde. Por lo cual la recomendación es que la prednisolona se administre siempre en una sola dosis en la mañana, 6, 8 de la mañana, para que tenga una mejor absorción y un mejor efecto. Además nos van a disminuir las reacciones adversas y nos van a mejorar la adherencia. En casos especiales donde se tenga que dividir la dosis por mala tolerancia, por ejemplo los pacientes por niños menores de 3 años, porque el edema no mejora, porque no hay una respuesta adecuada, entonces se recomienda que la dosis se fraccione, pero no en partes iguales. Debe ser 2/3 en la mañana, donde tenemos el pico máximo, como vemos en la diapositiva, y 1/3 en la tarde, entre las 4 y las 6 de la tarde, donde tenemos el segundo pico, pero en menor intensidad. Por lo cual entonces nosotros recomendamos para el tratamiento del primer episodio siempre calcular la dosis con metro cuadrado al día, porque los kilogramos subestiman las dosis y esa subestimación de las dosis nos puede llevar a mayor recaídas, especialmente en los pacientes más pequeños. Debemos entonces administrar en la fase inicial prednisolona oral 60 miligramos metro cuadrado al día durante 6 semanas, y ya sabemos por qué 6 semanas, y no olvidar nunca la dosis máxima de los medicamentos. En caso de ser menor de 60 kilos, 60 miligramos, y si es mayor de 60 kilos, 80 miligramos. Esas son las dosis máximas. Para la segunda fase, que es la fase de mantenimiento,
Vamos a utilizar 40 miligramos metro cuadrado, pero en días alternos, días de por medio, también durante 6 semanas. Reiteramos, la dosis máxima para este periodo es menor de 60 kilos, 40 miligramos, y mayor de 60 kilos, 60 miligramos. Dosis única con reducción progresiva. Nunca podemos suspender abruptamente por las reacciones adversas tan importantes que esto significa, sino que vamos a disminuir 5 miligramos semana. Cuando estamos ante un episodio que es recaída, vamos a administrar prednisona oral 60 miligramos metro cuadrado día, pero ya no por 6 semanas completas, y esto es muy importante, lo vamos a hacer hasta lograr la remisión. Ya sabemos los criterios de remisión: clínica el edema, para clínica la mejoría de la albúmina y el cese de la proteinuria. Después de eso vamos a seguir y vamos a disminuir la dosis a 40 miligramos metro cuadrados, días alternos durante 6 semanas. Reiteramos, dosis única en la mañana con reducción siempre de 5 miligramos semana. Segundo, como médicos generales y como pediatras siempre debemos conocer los efectos adversos de los medicamentos y debemos realizar un interrogatorio dirigido, ya que esto hace parte del manejo integral del paciente. No se nos puede olvidar preguntar siempre qué medicamento está tomando, qué reacciones adversas puede producir. Para eso entonces lo dividí en 3 grandes grupos: los esteroides, los anticalcineurínicos y otros que, si bien es cierto, no vamos a manejar nosotros, y nos pueden llegar los pacientes a la consulta con el consumo de estos medicamentos. De los esteroides existen muchas reacciones adversas, pero 3 grandes grupos. Primero, el riesgo cardiovascular, obesidad, intolerancia a la glucosa, hipertensión. Es nuestra oportunidad en la consulta preguntar a ese niño qué actividad física está realizando, qué pautas de alimentación está llevando. Recordemos que los esteroides no solamente generan una redistribución de la grasa, donde promueven grasa visceral con aumento del riesgo cardiovascular, sino que también aumentan el apetito. Eso se debe advertir a los padres y se debe siempre educar respecto a los hábitos de vida saludable por el riesgo que tienen esos pacientes. No lo olvidemos, preguntemos y eduquemos. A nivel estético, son múltiples las reacciones adversas: estrías, redistribución de grasa, acné, hirsutismo, fases de Cushing, por lo cual nosotros nos debemos adelantar. Estos pueden afectar mucho a los pacientes, especialmente los que se acercan a la edad de los adolescentes. Nosotros debemos anticiparnos y explicarle que pueden producir, que en general van a ser transitorios, y prepararlos para ello. También debemos realizar curvas de crecimiento y desarrollo, retraso en el crecimiento de estos pacientes. Debemos preguntar si lo ha llegado a ver un oftalmólogo. Recordemos el riesgo de cataratas y que por lo menos debe tener un seguimiento anual. Trastornos del comportamiento, depresión en estos pacientes. Siempre preguntemos si requieren un apoyo a nivel psicológico o psiquiátrico. También es muy importante recordar que puede producir una necrosis avascular del fémur. Siempre preguntar por la marcha si ha existido alguna alteración a nivel de esta articulación. Y por último, el riesgo de infección. Se le debe explicar a los padres que se debe proteger porque hay una inmunosupresión por este medicamento y que las infecciones se pueden presentar de formas diferentes y manifestaciones diferentes por el medicamento, que siempre debemos estar atentos. De los anticalcineurínicos, muy importante la nefrotoxicidad, estar pendiente de otros efectos a nivel estéticos como lo son la hipertrofia gingival e hirsutismo. También tener en cuenta que con el uso crónico debemos realizar un seguimiento de la función hepática y obviamente pues la función renal y los electrolitos. Dentro de otros medicamentos, reitero que en general son muchísimos efectos adversos. La ciclofosfamida, sobre todo tener en cuenta la cistitis hemorrágica; del micofenolato, las alteraciones a nivel del hemograma, del leucohemograma; y del rituximab, tener importante las reacciones sobre todo en la fase aguda y en la fase crónica, neumocistis y leucoencefalopatía multifocal. Tercero,
Debemos tener en cuenta siempre el manejo farmacológico integral. ¿Qué complicaciones nos pueden dar a corto y sobre todo en este caso pues a largo plazo? ¿Y qué terapia debemos tener en cuenta? No podemos olvidar en el manejo de estos pacientes. Primero, la enfermedad ósea. Entonces es fundamental que todos los pacientes cuando inicien el tratamiento con esteroide también iniciemos su manejo con calcio y vitamina D3. En este estudio nos reitera la importancia del seguimiento de los pacientes con síndrome nefrótico respecto a la masa ósea, que en general sí tienen un riesgo de tener una baja masa ósea, y sobre todo los pacientes que tienen recaídas frecuentes, que son corticodependientes, debemos estar muy pendientes de la densitometría ósea y siempre pues realizar un tratamiento adecuado y prevención. Respecto a la dislipidemia, es importante saber que el medicamento que avalan las guías internacionales son las estatinas, pero solamente para grupos de pacientes con síndrome nefrótico especiales, con aquellos de alto riesgo. Es decir, cuando tenemos un paciente en el manejo inicial, no vamos a correr a ponerle una estatina, simplemente debemos hacer un estudio adecuado. Este artículo me pareció muy importante porque nos muestra cómo, a pesar de ese factor de riesgo de la obesidad en los niños y de dislipidemia, los cambios en el estilo de vida, la dieta y el ejercicio siguen siendo la primera opción terapéutica, la primera línea para todos los pacientes. Sí, definitivamente, después de hacer el enfoque, para los que estén interesados está la bibliografía allí, pues ya que dislipidemias es un tema muy amplio, pero simplemente quería traer pues como unas ideas generales. Definitivamente los medicamentos que están autorizados, las estatinas, sin embargo, solo están aprobados en niños entre 10 y 18 años. Y nos hablan de un nivel mayor de 190 LDL o mayor a 160 con factores de riesgos específicos. Cuarto, ¿cómo identificamos una remisión en el paciente? ¿Qué paraclínicos debemos pedir cuando lo vamos a citar y qué no se debe solicitar? Entonces, recordemos la definición de remisión por clínica de disminución del edema, y con un uroanálisis podemos saber que ya no existen proteínas en la orina, que la albúmina está normal, y recordando la historia natural de la enfermedad, entonces vamos a citar al paciente a las 4 semanas con uroanálisis con albúmina, haciendo un buen examen físico. No requerimos otros paraclínicos. Quinto, ¿cómo identificamos una recaída? Entonces simplemente necesitamos dos cosas. Uno, un examen físico adecuado para ver que el paciente no tenga edemas, y dos, un parcial de orina. En algunos casos pues necesitaremos la relación proteinuria-creatinuria, proteínas en 24 horas, pero en general con un parcial de orina, veíamos 3 cruces por 3 días, podemos hacer el diagnóstico de una recaída en el paciente. Sexto, esquema de vacunación. ¿Por qué es importante y requiere un esquema especial este tipo de pacientes? Recordemos que los pacientes con síndrome nefrótico son pacientes inmunosuprimidos, pacientes que además de estar recibiendo terapia inmunosupresora, per se por la fisiopatología de la enfermedad, donde se pierde a través de la membrana inmunoglobulinas, el paciente pues está inmunosuprimido, por lo cual está propenso a generar infecciones. ¿Y cómo las vamos a prevenir? Definitivamente los estudios muestran que no se debe dar una profilaxis antibiótica, que la mejor forma de prevenir es hacer un tratamiento adecuado, donde vamos a evitar las recaídas y por tanto mayor inmunosupresión en el paciente, y segundo, teniendo un esquema de vacunación completo y adecuado en estos niños. Recordar entonces que ellos tienen predisposición por gérmenes encapsulados. La vacuna antineumococo es muy importante en ellos. Es siempre tener la influenza anual y estar pendientes si existe algún contacto con varicela y los pacientes pues no se han inmunizado contra esta, ya que requeriría la administración de inmunoglobulina y un protocolo especial. En aquellos pacientes que están recibiendo esteroides, entonces es importante diferir las vacunas que son con virus vivos
hasta que la dosis de prednisolona esté por debajo de 1 miligramo kilo día o 20 miligramos al día, o 2 miligramos kilo día o 40 miligramos en días alternos. Después de este momento, de esta dosis, ya se podrán aplicar este tipo de vacunas. Y hablando específicamente de otros medicamentos, durante el suministro de otros medicamentos ahorradores de corticosteroides no se deben realizar vacunas con virus vivos. Si se administró ciclofosfamida, se debe esperar 3 meses para la vacunación, y si se administró otro tipo como anticalcinúricos o micofielato, se debe esperar 1 mes para administración de esta vacuna. ¿Cuándo debemos remitir entonces al nefrólogo pediatra? Lo primero es que el enfoque y el manejo inicial está a cargo del pediatra e incluso del médico general, que puede empezar a hacer un abordaje inicial y un manejo adecuado de estos pacientes. Cuando los pacientes están menores de 1 año o mayores de 2 años e incluso mayores de 10 años, ya nos debe hacer prender todas las alarmas. Presenta hipertensión, insuficiencia renal, hematuria macroscópica o microscópica persistente, disminución del complemento, algún tipo de erupción o algún síntoma que nos haga pensar en artropatías. Es un respondedor tardío, recordemos entonces mayor de 28 días después del tratamiento, o corticodependiente, o tiene una resistencia primaria a los esteroides. Entonces, en este caso, cuando el paciente se nos sale de todas esas características que les expliqué al inicio, enfermedad de cambios mínimos, el paciente definitivamente tiene que ser visto por un nefrólogo pediatra. Como conclusiones grandes, entonces es una patología frecuente a la cual nos vamos a ver enfrentados como pediatras o como médicos generales. Debemos conocer entonces el tratamiento adecuado, las dosis adecuadas, la forma de administración adecuada y los esquemas y descensos adecuados. Somos nosotros los responsables del seguimiento integral de estos pacientes. Y reitero, el enfoque y el manejo inicial está a cargo del pediatra. Muchas gracias.